Bienvenidos al Teatro Mágico. Pueden quedarse siempre y cuando estén dispuestos a leer con los sentidos y tengan un montón de años, porque en ocasiones como esta, la edad sí importa. El lobo estepario no es una lectura para jóvenes y tampoco tiene la intención de resolver crisis existenciales. Vamos a develar los mitos que se han generado alrededor de esta obra, así que siéntense en primera fila y disfruten la magia. Hoy tenemos un personaje emblemático y muy complejo, el escritor Hermann Hesse, disfrazado de Harry Holler, su protagonista. ¿Empezamos? Les platico. Harry Holler tiene casi 50 años, sufre dolores crónicos y es tan desdichado que considera un día normal como un día mediocre. Es un intelectual que lucha contra el aislamiento, un adicto que se plantea constantemente la idea de morir, un ciudadano sin patria, sin amigos ni familia, en busca de un sentido de vida que le haga sentir que él importa. Un hombre que ama la poesía y oculta sus impulsos más salvajes para adaptarse a una sociedad en la que no encaja. Atormentado por sus carencias, se pregunta cuánto ha perdido y cómo aprovechar el poco tiempo que le queda, porque ha decidido que el día que cumpla 50 va a terminar con su vida. Una noche, un extraño le entrega a Harry un folleto donde se lee: «Érase una vez un individuo de nombre Harry, llamado el lobo estepario». Básicamente, un tratado que define su problemática y que le ofrece una salida, la entrada al teatro mágico. A partir de este momento inicia un viaje que nos lleva de la mano a transitar por nuestra propia vida. El autor nos plantea de forma magistral una serie de situaciones que despiertan poco a poco nuestros sentidos, preparándonos para un final sorprendente. Esta es una lectura que requiere percepción sensorial y una mentalidad abierta porque, para empezar, la noción de que Harry Holler sea un hombre que idealice terminar con su vida es incorrecta. Harry es una persona hipersensible que siente profundamente y está rebasado a nivel emocional. Desea comprender por qué ha sido rechazado por su propio país y por qué le es tan difícil integrarse a la sociedad. Los dolores crónicos y la angustia de que estos aumenten al grado de sufrir una agonía le genera físicamente más dolor. Está atrapado en una espiral negativa de la que logra salir cuando se hace a la idea de que puede terminar con su vida en caso de que el dolor sea insoportable y evitarse una agonía. Él es un hombre con ansiedad y necesita saber que tiene control sobre sí mismo para soltar la angustia que siente y poder experimentar emociones que hasta entonces le son desconocidas. Algo muy similar lo platicamos con Nada se opone a la noche, ¿recuerdan? Tampoco es desdichado porque no suceda nada extraordinario. A él le basta una copa de vino que sepa a campo, a tierra, a cielo y a bosque, o escuchar una pequeña melodía celestial de esas que echan raíces en el alma. Harry busca la inmortalidad como un sentido de vida y la encuentra en Mozart y las estrellas, en la poesía y en el silencio de la soledad que para él no representa aislamiento, sino libertad. Esta es una obra llena de simbolismos que nos plantea el humor como la virtud por excelencia y nos dice que solo podemos acceder a ella ensanchando el alma lo suficiente para comprender el todo, porque somos pequeños momentos de emociones capturadas que nos han moldeado y constantemente se reacomodan como piezas en un tablero de ajedrez, ofreciéndonos un sinfín de posibilidades. Somos esa carga de años cumplidos, la suma de esperas, de reconciliaciones y pérdidas, un cúmulo de hubieras y expectativas rotas. Somos matices y capacidad. Somos muchos yos en diferentes tiempos, un caos de formas, estados, degradaciones y herencias, pero tenemos la absurda necesidad de comprendernos
desde la unidad, y eso nos genera angustia. Cito: todo está sellado e impregnado por la miseria del solitario, por la problemática de la naturaleza humana, por el vehemente afán de dotar de un nuevo sentido a la vida del hombre que ha perdido el que tenía. Definir a Harry como un hombre atormentado por una doble naturaleza es tan simple como reducirlo a nada. El lobo estepario nos dice que nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad habitada por un rebaño de corderos que sobreviven entre lobos errantes y que estos lobos son los que recorren el camino poco a poco bajo tormento y éxtasis para alcanzar la inmortalidad. Cuando nos reconocemos y aceptamos como un todo, podemos entender por qué actuamos de determinada forma en distintos momentos y agradecer por lo que sí tenemos, porque hasta la vida más desgraciada tiene sus horas luminosas y pequeñas flores de ventura. Yo les recomiendo que una vez que hayan terminado el libro, hagan una segunda lectura al tratado que está al inicio. A mí me sirvió muchísimo para comprender. Además, este juego de roles me recordó a Felipe Montero cuando leyó aquel anuncio en Aura de Carlos Fuentes. Hermann Hesse abandonó los estudios a los 15 años tras una fuerte depresión. Entonces escribió: quisiera partir como el sol en el ocaso. En 1911 viajó a la India. Así fue como nació su amor por la filosofía oriental plasmada en su gran obra Siddhartha. Tiempo después conoció a Carl Gustav Jung, quien lo familiarizó con el mundo de los símbolos y despertó en él un interés genuino por la psicología analítica. Escribió El lobo estepario en 1927 cuando tenía 50 años. Casualmente, el protagonista lleva sus iniciales. Hermann Hesse también sufría dolores crónicos y era solitario, rebelde y muy sensible. Fue galardonado con el Premio Nobel en 1946 y murió en 1962 a los 85 años en Suiza, país donde se refugió desde muy joven e incluso se nacionalizó. El lobo estepario alcanzó la fama en los 60 cuando un montón de jóvenes estadounidenses consideraron erróneamente que tanto Harry como el teatro mágico representaban al movimiento de contracultura. De hecho, en 1967 se fundó el Teatro Mágico en San Francisco como un homenaje para el autor. En la ciudad donde nació, Clo, Alemania, tardaron un poquito más. Y para celebrar los 125 años de su nacimiento, en el 2002 le hicieron una estatua en cuyo epígrafe se lee: entre quedarse y seguir. Mi querido Jos, este programa es para ti, tú sabes por qué. Va mi trivia. Novela gráfica pintada de azul que fue llevada al cine en el 2013. Déjenme sus comentarios, sobre todo si ya leyeron El lobo estepario. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias. Los abrazo.